Hola a todos y bienvenidos al análisis de una nueva cinta VHS de FNAF. En esta ocasión, seremos testigos de la nueva creación realizada por el canal Static, del cual previamente habíamos comentado sobre sus creaciones. El escenario de estos acontecimientos es Circus Baby's Pizza World, el mismo establecimiento que aparece en FNAF Sister Location. Inicialmente, se presenta un anuncio que invita al público a visitar este lugar con la promesa de entretenimiento. At Circus Baby's Pizza World, we only have one rule. Don't ever let the fun come to an end. And with pizza, games, music and more, we're sure you'll fit right in. Circus Baby's Pizza World. Come join the circus. Después, se introduce una frase reconocida atribuida a Hermes Trismegistus, as above so below, significando en español como es arriba es abajo. Es usada para expresar que lo que ocurre en planos superiores se refleja en los planos inferiores, y viceversa. Esta noción se explica dado que el vídeo tratará sobre este concepto, comenzando por representar las acciones que ocurren en el plano inferior. Observamos a dos empleados, Jason y Blake, en el interior de Circus Baby's Pizza World. Jason se queja de trabajar incansablemente semana tras semana, reparando robots a cambio de un salario modesto y descendiendo varias escaleras para llegar a su lugar de trabajo. Dice que sería estupendo que le dejaran usar el ascensor como a otros empleados, y su amigo simplemente se burla de él. Yeah, well, I'm not going against company policy because you decided to skip leg day, pal. Hey, screw you, asshole! Finalmente, logran llegar al lugar de trabajo. Se encuentran frente a una puerta donde deben mostrar identificación para acceder a la cámara de mantenimiento, donde deberán realizar tareas de mantenimiento en Funtime Foxy. Cuando Blake entra, la puerta se cierra, y su compañero menciona que la máquina no lo deja entrar, ya que olvidó su identificación en la camioneta, obligándolo a realizar el trabajo de mantenimiento solo. El problema surge cuando enciende la luz, y descubre que el cristal que separa el área de la habitación donde se supone que debería estar Foxy está roto, revelando además que el robot no se encuentra allí. We can't operate on anything. Not like this. And where the hell is that robot? Blake? Jason percibe un fuerte sonido proveniente de la cámara, pero no logra entrar en múltiples intentos para verificar el estado de su amigo. Lo único que alcanza a ver es como un charco de sangre se forma debajo de la puerta. Oh my god! Oh no, Blake! Blake! Admin alert received. Oh shit. No, Blake, no! Durante esta escena, pudimos ver que las palabras de Jason sobre las escaleras no eran una exageración, ya que efectivamente había que usar muchas de ellas para bajar y subir. Es evidente que ambos empleados han fallecido, y se muestra una alarma de incumplimiento de contención, indicando que el activo, Funtime Foxy, ha abandonado su posesión. Sin embargo, la alarma es anulada, aparentemente por un administrador que parecía tener planeada la muerte de los empleados, y lo considera un incidente falso. Recordemos algunos aspectos claves vistos hasta ahora. Según las quejas de Jason, ambos empleados han estado laborando en este lugar durante varias semanas, lo que nos lleva a preguntarnos por qué no fueron atacados anteriormente. La explicación puede ser sencilla. La persona que diseñó y programó a Funtime Foxy deseaba evaluar la letalidad de su creación. ¿Y qué mejor momento para hacerlo que cuando solo dos personas están presentes, sin testigos? Es evidente que estamos hablando del asesino William Afton como el creador de este robot. Al ver la eficacia para eliminar a los empleados, le confiaría una misión mucho más elaborada, la captura de sus objetivos principales, es decir, los niños, mientras el local recibe a los clientes. Cambiamos de perspectiva para mostrar lo que se ve desde el plano superior. Desde una cámara de vigilancia, observamos a una niña adentrándose en el juego Hide and Seek, tal como se presenta en el anuncio donde Funtime Foxy es el animatrónico que se une al juego. Antes de entrar, la niña deja caer un papel que detalla las diversas dinámicas que ofrece el local, optando finalmente por experimentar con esta.
La imagen cambia para indicar que el servicio de cámaras de Fazbear iniciará pronto, mostrando la perspectiva de la niña que ingresó al juego. Tal y como lo sugiere el nombre de la cinta, Visión de Túnel, vemos a la niña explorando el juego como si se tratara de un túnel. En el aparentemente divertido juego de escondite, finalmente se encuentra con Phantom Foxy. Hello? Hello. Who are you? I'm not supposed to talk to strangers. Oh, but I'm not a stranger. I know you, and you know me. You're my friend. Foxy? See? I'm not a stranger. What are you doing here? I thought you were supposed to be out there, on the stage. Foxy intenta convencerla de que vino para asegurarse de que todo está bien. I'm okay. You can go now. La niña empieza a sentirse incómoda ante la presencia de Foxy, ya que este la invita reiteradamente a ir a un lugar divertido. Cuando se niega, el robot intenta llevarla por la fuerza. Why are you hiding, friend? La niña se da cuenta de que una cámara toma fotos cuando detecta movimiento y se acerca a ella para intentar pedir ayuda a través de ella. Sin embargo, se percibe que Foxy se acerca lentamente por detrás. Welcome back, Foxy. Anything to report? Encontramos a Foxy informándole a William Afton sobre la eliminación de los dos empleados y que ha capturado a una niña. I have to attend to our little friend. Don't worry, you can shut off your auditory sensors. I feel like she's going to get a bit loud. Dentro de las imágenes presentadas rápidamente, observamos que la niña fue sometida de manera brutal a experimentos realizados por William Afton, presumiblemente relacionados con el remanente. Algunos fotogramas muestran algo de lo que le está haciendo a la niña, pero la imagen no se muestra completa y algunas palabras están censuradas. Se entiende, al menos en parte, que William le ha extraído sangre e intentó administrarle una sustancia química. Se puede ver cómo le ha extraído la peligrosa cantidad de casi 500 ml de sangre, viéndose que es aplicable para algo que no es mostrado. Todo esto recuerda lo que vimos en The Glitched Attraction, cuando Bunny estaba dando un tutorial sobre cómo extraer el remanente, mostrando cómo administraba una sustancia química y luego extraía el remanente. Es posible que lo mostrado aquí sea algo similar, donde la cinta intenta dar indicios de que William experimentaba con el remanente en los animatrónicos, y la prueba de ello es que, además de lo mostrado sobre la extracción de sangre e inyectar químicos, vemos que estaba junto a Foxy administrándole lo extraído de la niña, viéndose al final que el robot ha cobrado vida, lógicamente por el uso del remanente de la niña y no por la programación propia del robot. Esta es mi teoría sobre el desenlace de la cinta. Con respecto al tema del remanente, profundizamos sobre lo que se trata en el vídeo que estás viendo en pantalla, donde William también hacía experimentos con esto. Si no lo has visto, lo dejaré al final del vídeo. No cabe duda de que Static, con los únicos 3 vídeos que tiene hasta el momento, ha demostrado tener talento en la creación de cintas de FNAF. Fuimos testigos del brutal ataque de Phantom Freddy, la tensa persecución de Fredbear y las capturas de Phantom Foxy. ¿A quién te gustaría ver en acción en una próxima cinta? Hasta donde he podido comprender la razón del por qué apareció la frase As Above So Below, fue para acentuar la relación entre la experiencia de la niña con los eventos de Circus Baby's Pizza World, mostrando cómo ambos están intrínsecamente conectados. Y listo, hasta aquí estaría llegando este vídeo. Si deseas opinar algo, no dudes en comentar.
No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercetine.